Bueno, estábamos, digamos, desarrollando el final de la unidad número 4. La parte final está relacionada con lo que se denomina el Club de los Grandes Poderes, que, bueno, es un sistema interestatal en el Próximo Oriente, integrado por una serie de grandes reinos. Los más importantes serían los miembros plenos de ese club, entre comillas, de los grandes poderes, que son el Egipto del Imperio Nuevo, el Imperio Hitita en Asia Menor, en Turquía, así el reino medio asirio en el norte de Mesopotamia, la dinastía casita en Babilonia y el reino de Mitanni en la zona norte de Mesopotamia, sur de Turquía, pegada a la cordillera del Cáucaso. Bueno, en este periodo, digamos, hay estos grandes estados que interactúan entre sí, mantienen estrechos contactos que en buena medida han podido ser reconstruidos gracias a una documentación central que fue encontrada en el sitio de Tel el Amarna, que es un archivo de cartas compuesta por cerca de 400 documentos que recogen lo que era un archivo que recogía lo que era la correspondencia de la Cancillería Real durante los reinados de Amenofis III y Amenofis IV. Amenofis IV es un faraón egipcio bastante importante porque es el Akenatón que lleva adelante una reforma política y religiosa bastante profunda durante el Imperio Nuevo. Estas cartas están fundamentalmente, en su gran mayoría, redactadas en acadio, utilizando escritura cuneiforme, son tablillas de arcilla, lo cual habla a las claras de la utilización del acadio como lengua franca, así como un lenguaje común para la comunicación entre los distintos palacios, ¿no? Y uno en estas cartas puede encontrar información para conocer cuál era la situación interestatal en el Oriente Próximo. Y encontrar, por ejemplo, que estaban estos 5 grandes reinos que se consideraban iguales entre sí y que mantenían una política de relaciones recíprocas, en las cuales se intercambiaban bienes que se consideraban estratégicos para la época, por ejemplo, los caballos, que empiezan a tener un rol muy relevante en la guerra, porque es el momento en el que irrumpe la utilización de carros de combate en la batalla. Por otro lado, también el intercambio de metales preciosos, bienes estratégicos como la madera, ¿no? Ustedes tienen un par de ejemplos en la selección documental. Tienen sobre todo 2 cartas, una carta de Burnaburiash, que es un rey de Babilonia casita, que escribe a Menofis IV, y tienen también una carta de Rip Adi de Biblos, que es un pequeño reyesuelo o príncipe en la zona de Fenicia, en Levante, que le escribe una carta también al faraón egipcio. Ahí van a poder advertir que hay toda una forma de referirse cuando uno escribe una carta a una persona que considera un igual. En el caso de Burnaburiash, este rey babilonio que le escribe al faraón egipcio, se tratan de hermanos y construye un discurso en el cual la igualdad entre las partes es el elemento central que permite la circulación de bienes entre ambos palacios, ¿no? Lo que plantea en la carta Burnaburiash es que necesita que Amenofis le envíe una cantidad de oro para poder utilizar en la construcción y decoración de un templo, y a cambio señala, digamos, el regalo recíproco que él ha hecho, que son caballos, y que lo obliga, digamos, moralmente a este faraón a hacer un regalo equivalente. En cambio, en el caso de Rip Adi de Biblos, lo que tenemos es la carta de un vasallo que escribe a su superior, al faraón egipcio, solicitándole ayuda, y es muy interesante ya desde el comienzo de la carta porque se refiere a este faraón como mi señor. Decía que va a ser una época bastante interesante la del Club de los Grandes Poderes, porque podemos rastrear un poco este intercambio de bienes entre los grandes palacios, pero también intercambio de bienes a través del comercio a larga distancia entre distintos territorios. Este comercio se veía facilitado por una situación de relativa paz y de diplomacia medianamente aceitada, en la cual
las grandes cortes de los palacios entraban en contacto fluido, y eso llevaba a que quisieran acceder a una serie de bienes de prestigio comunes, ¿no? Y a bienes estratégicos también. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy interesante del comercio a larga distancia es el naufragio de Uluguru en la costa de Turquía, que es un barco naufragado que fue explorado a través de la arqueología subacuática entre la década del 80 y el 90, un barco que llevaba una carga de unas 20 toneladas y cuyo dato relevante, bueno, por supuesto, la mayor parte de la carga eran lingotes de cobre. Entonces, habrán prestado atención al comienzo del video cuando decíamos que es la época del bronce tardío, ¿no? El bronce es el metal central para la guerra, para las herramientas, y ese bronce se fabrica mediante una aleación de cobre y estaño. Ni el cobre ni el estaño se encuentran en todos los lugares del Oriente Próximo y necesitan ser conseguidos a través del intercambio por varios de estos estados que no los producen, ¿no? Pero lo interesante también de la carga del naufragio de Uluguru, de este barco que fue encontrado en la costa de Turquía, es que llevaba objetos, además para intercambiar y comerciar, de origen chipriota, de Chipre, de origen palestino, de origen egipcio, de origen babilonio, de origen asirio y de origen hitita, ¿no? Es decir, entonces estamos asistiendo a un regular intercambio a larga distancia de los productos de todo el área. Esta época va a llegar a su crisis en torno al 1200 a.C. con lo que, bueno, los autores tradicionalmente han hablado de la invasión de los pueblos del mar. Sin embargo, ustedes van a ver que en el texto de Liberani se pone el acento en causas externas, es decir, el movimiento de pueblos que atacan a estos estados y que, entre otras cosas, por ejemplo, llevan a la desaparición del imperio hitita, a la destrucción de Ugarit, al debilitamiento del imperio nuevo egipcio. Hay otra serie de causas externas, como por ejemplo lo que es el estudio de la dendrocronología de los anillos de la madera del sitio de Gordión, muestra que en torno al 1200 a.C. hubo entre 7 y 8 años de sequía en la región. Pero también hay una serie de causas internas, un aumento exorbitante de la tributación, un relativo despoblamiento en algunas de las áreas las cuales en los documentos de la época se manifiesta una escasez de mano de obra. Esto pudo haberse visto conjugado además con la inseguridad general que generaron esta circulación de los llamados pueblos del mar, que habría debilitado el comercio, debilitando a su vez las posibilidades que tenían los palacios de hacerse con las materias primas necesarias, fundamentalmente los metales para la guerra, ¿no? En el próximo video vamos a sintetizar esta cuestión y vamos a hablar un poquito de la irrupción de una serie de pueblos, fundamentalmente los fenicios, a partir de esta crisis de dimensiones del 1200 a.C. o crisis del bronce final. Nos estamos viendo, buen fin de semana. Hasta luego.